¿En qué los vamos a evaluar? O sea, aquí no hay secretos, no hay resbalones, no hay juegos, no hay puñaladas traperas, aquí todo esto. Lo que no entiendan conmigo, porque estas son cuestiones de educación, quieren a Coca aquí todo el día, y Coca sabe más que nosotros tres juntos, así que él tiene mucho más cancha en estas cosas que inclusive nosotros. A mí hay un montón de cosas que ya se me olvidaron y Coca me las recuerda. Entonces, así que tienen a Coca aquí todo el día. Pueden venir a preguntarle y hacer sus estudios guiados, que son tan importantes. Así que Coca nos puso esta para definir qué es la región del cuello. ¿Ya? ¿Alguien leyó la guía? En la guía dice de entradita, como el alumno sabe desde primaria, ¿ya? Que el cuello es lo que une la cabeza al tronco, ¿ya? Se divide en dos regiones, como ustedes están viendo acá. Una región, fíjense bien, dije regiones. Eso es lo que ustedes tienen que tener, ¿ya? Se divide en dos regiones, ¿ya? Una dorsal o posterior y una anterior o anterolateral. Entonces es la posterior o dorsal, nuca, ¿ya? Y una ventral anterior o anterolateral. Tiene los mismos nombres. Entonces, cuando estamos hablando de regiones, estamos hablando de una región posterior o nuca y una región anterior o anterolateral, que es lo que se denomina simple y sencillamente cuello, coli, colon, cervix, cerviz. Todos estos son sinónimos de lo que es el cuello. Ahora bien, fíjense bien, entonces son dos regiones bien delimitadas, ¿ya? Con lo que va a ser la cabeza y lo que va a ser el tórax. Las dos regiones están divididas, entonces se dividen en dos regiones. ¿Quién marca la región posterior? ¿Ya? ¿Él? Está bien. ¿Ya? El borde lateral del músculo trapecio. Ese es el que marca la región posterior de la anterior o anterolateral. Entonces, de ahí, fíjense bien, ya nos olvidamos de esta región y la echamos al olvido, ¿ya? Y la ponemos a dormir en este momento y ya nos encargamos solo de hablar de la región anterior, cuello o región anterolateral. ¿Por qué anterolateral? Porque, fíjense bien, viene el músculo esternocleido más sus dedos, ¿ya? Y divide la región ya en dos triángulos. Entonces, fíjense bien. Entonces, por favor, el concepto que tienen que aprenderse es a diferenciar entre lo que es una región o regio a lo que es un trígono o triángulo. Entonces, ya la región anterior se divide en dos triángulos. Un triángulo posterior y un triángulo anterior. ¿Ya? Entonces, la misma región se divide en dos triángulos. Un anterior y un posterior. ¿Ya? ¿Quién es la línea divisoria? Esternocleido más tus dedos. Fíjense bien, porque esta es pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, esta región posterior, fíjense bien, esta región de la región posterior, este triángulo posterior en anatomía topográfica se llama también regio lateralis. Entonces, por eso es que
viene aquí la palabra de anterolateral. Entonces, desde el punto de vista topográfico, ¿saben qué quiere decir topográfico? Superficial. Perdón, que los bajas superficial. No, superficial. Topográfico quiere decir que es la relación que tienen las estructuras del cuerpo en relación a la piel. ¿Ya? Entonces la topografía es lo que va, recuerden que topografía es de topos, lugar, ¿ya? Grafos, descripción o escritura o impresión. Entonces la anatomía topográfica es la que se relaciona la parte superficial con las cosas que tienen internos. Entonces, eso, desde el punto de vista topográfico, esto es lo que va a dar esa diferenciación. Entonces, esto, región anterior, que estamos hablando ya acuérdense que dejamos la región de la nuca por un lado y ya nos dirigimos. Entonces, ahora ya estamos hablando de triángulos, ¿ya? Trígono. En lo que es posterior, anterior, pero el triángulo posterior también se le denomina regio laterales, ¿ya? Entonces tiene la regio posterior, la regio anterior y la regio laterales. Ese es el problema de la confusión que existe en esto, cosa que ustedes tienen que quedar ahorita muy claro, y al que no lo tenga claro viene a preguntar a Coca, por favor, ¿ya? A cualquier hora, menos en la noche. Y él les va a aclarar qué es precisamente esta diferenciación entre lo que son los triángulos y las regiones. Este es un problema, como les digo, porque no se pusieron de acuerdo los anatomistas en lo que son las regiones, si era región anterolateral, bueno, región anterior y punto. La región anterior se divide en dos triángulos, un triángulo posterior y un triángulo anterior, así debería ser, ¿ya? Pero Fernández es el que comete el error de ponerlos así. E inclusive, fíjense bien, hay otros libros que le llaman región posterior a esto, región anterior a esto, y la región del esternocleidomastoideus es la que le llaman región lateral. Entonces, este tipo de confusiones ya son los que ustedes deben aclarar en este momento, ¿ya? Entonces, para principio básico nos olvidamos de la región del esternocleidomastoideus. Para principios básicos lo dividimos en triángulos, posterior y anterior. El posterior también se le puede denominar lateral. Entonces, ¿quedamos claros con esto? Vale. De ahí, fíjense bien, aquí hay un bendito huesecito, ¿ya? Que nunca has tomado, ni siquiera en la guía lo describimos, ¿ya? Que es el bendito yoides. ¿Qué sirve? Sepa. Entonces, de ahí viene un músculo, ¿ya? Que lo une, que viene de la escápula y todo, y por eso se llama homoioideus. Entonces viene el músculo homoioideus, ¿ya? Y lo va a dividir otra vez en otros triángulos. Entonces aquí ya, en la región posterior, ya hay dos triángulos: el triángulo occipitalis y el triángulo supraclavicularis, subclavio, homoclavicularis, fosa supraclavicularis mayor. Estos sinónimos están en la guía, tienen que aprendérselos, porque mucha gente habla del triángulo subclavio, hablan del triángulo homoclavicularis, hablan de la fosa supraclavicularis mayor o hablan del triángulo supraclavicularis. Entonces, por eso es que tienen que aprenderse. Y el región posterior, que se llama triángulo occipitalis, ¿por qué? Porque la arteria occipital discurre en el vértex. Entonces, por eso es que a alguien se le ocurrió ponerle occipital. Pero está bien. ¿Cuál es el occipital? ¿Dónde está la P? Y el subclavio. Entonces, el subclavio, ¿ya? Se llama triángulo subclavio, homoclavicularis, fosa supraclavicularis mayor, ¿ya? ¿Cuál es el otro? Y el supraclavicularis. ¿Están? Entonces, por favor, fíjense bien. Tenemos para la división, ¿por qué estoy insistiendo en esto? Porque a la hora del examen se les pregunta cuál es el límite anterior
del triángulo tal, ¿cuál es el límite posterior? ¿Ya? Mis preguntas son concisas. Por favor, señor alumno, describa cuál es la pared lateral que comprende el triángulo límite posterior del trígono carótico. Así es la pregunta. Y el que sabe, sabe, y el que no, no sabe nunca. Hasta después, cuando ya venga la nota de 0, ya entonces, sí, ese era. Bueno, entonces, como ven ustedes, dos musculitos, homoioideos, esternocleidomastoideos. Esos son ya los límites. Otro músculo, ¿ya? Di, de dos. Dis, fíjense bien, el prefijo dis quiere decir dificultad, ¿ya? Difícil, ¿ya? Y odi quiere decir dolor. Odinofagia, disfagia, esa es la diferencia. Odinofagia quiere decir dolor al tragar y disfagia quiere decir dificultad para tragar, ¿ya? Entonces, otro musculito, ¿ya? Digástricos. ¿Por qué digástricos? Aquí hay otros, por supuesto, ¿ya? Está el estiloioideos, el digástricos, ¿ya? El estiloparíngeo, ya tenemos otros que son los supraioideos. Y acá tenemos este. Entonces aquí, como ven ustedes, nos va a dividir esto en otros triángulos, ¿ya? Entonces, este es el triángulo, ¿ya? Digástricos o triángulos submandibulares. Y este es el triángulo caróticos, que con Coca estábamos viendo una diapositiva ahí, que ustedes se van a matar de la risa, porque dicen, que en un libro, qué horrores. Así que cuidado con la literatura. Pueden ir a estudiar la literatura que quieran ustedes, ¿ya? Porque ahí resulta que dicen que el profesor no los motiva a estudiar no sé qué profundidad o profundizar en otros lados, no sé qué, hay todo un montón de babosadas que le ponen ahí para que verifican a los pobres catedráticos. ¿Ya? Esos son ustedes los que tienen que ir a averiguar, no nosotros los que tenemos que invitar, ¿ya? ¿Quién nos lleva a comer? ¡Hambre! No nos lleva nadie más. ¿Para quién paga el diferente? Entonces, fíjense bien, ahí están los triángulos. Y aquí hay otro, que es el borde de la mandíbula, junto con el esternocleidomastoideos, que es el triángulo parotídeo. Entonces, pero fíjense bien, ¿por qué les estoy haciendo este dibujito? Por los límites. Ya vieron ustedes que son simples, sencillamente, el esternocleidomastoideos, región posterior, triángulo anterior y triángulo posterior, o triángulo lateral y triángulo anterior. Y luego viene el homoioideos, ¿ya? A dividir en lo que es el triángulo occipitalis y el triángulo supraclavicularis o subclavio, y luego deja la región anterior acá, ¿ya? Triángulo anterior, triángulo digástricos o submandibulares, triángulo caróticos y triángulos submentales o submentonianos. ¿Es caróticos o submentonianos? Este es el carótico. Ahora, ¿por qué se llama carótico? Por la división de la carótica. Entonces, cuando uno busca la carótica, tiene que ir a buscar al triángulo carótico, ¿ya? Esta es la región anterior homotraquealis, ¿ya? ¿Cuál era el diástrico? Es el único que es submandibular. Sí, exacto. Digástrico o submandibulares. No, nada de internet. No. Tu maxilar no. Ya no existe esa palabra. Existe la palabra maxilar, que es la maxila. Gracias por. Y supraclavicular. ¿Cómo dijo que se llamaba el anterior también? Triángulo anterior. Se llama triángulo anterior. ¿Ya? Homotraquealis.